Si logras vender esto, yo renuncio. El ejecutivo se reía mirando al joven con desprecio. No sabía que esa llamada telefónica estaba a punto de cambiar todo, y que perdería mucho más que su puesto. El silencio en la sala de juntas de Titanium Solutions era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Tomás Quintana apretaba el teléfono contra su oído, mientras todos los ojos estaban clavados en él, esperando que fracasara. Su camisa, comprada en una tienda de segunda mano, contrastaba brutalmente con los trajes italianos que llenaban aquella sala de cristal en el piso 42. Tenía 23 años, un título universitario conseguido con becas y trabajos nocturnos, y exactamente 30 segundos para demostrar que no era el error que todos pensaban que era. ¿Hola? ¿Sigue ahí? La voz al otro lado de la línea sonaba impaciente. Era el cliente más difícil de toda la industria, el mismo que había rechazado a los 5 mejores vendedores de la empresa en los últimos meses. Germán Castillo, vicepresidente de ventas de Titanium Solutions, se recostaba en su silla de cuero con una sonrisa que era más una mueca de crueldad satisfecha. Acababa de hacer algo que sabía era imposible. Le había dado a Tomás, el vendedor más nuevo y menos experimentado, el caso más difícil de toda la compañía. Y lo había hecho frente a todos, con las cámaras de la reunión virtual encendidas, con los ejecutivos senior observando, con Gabriela Torres, su asistente, tomando notas de todo. Escúcheme. Tomás habló al teléfono con una calma que no sentía. Sé que ha rechazado todas las propuestas anteriores, pero ¿puedo hacerle una pregunta antes de que cuelgue? Germán soltó una risa corta y despectiva. Va a colgar en 3, 2, 1. Pero el silencio continuó. El cliente no había colgado. Todo había comenzado apenas una hora antes, cuando Tomás llegó a la oficina con el mismo entusiasmo de siempre, a pesar de que llevaba 3 meses en la empresa sin cerrar una sola venta importante. No por falta de talento, sino porque Germán se había asegurado personalmente de asignarle solo los casos que nadie más quería, clientes que ya habían dicho que no, cuentas abandonadas, situaciones sin futuro. Buenos días. Tomás había saludado a Gabriela en la recepción, como hacía cada mañana. Ella le devolvió una sonrisa genuina pero triste, el tipo de sonrisa que dice, lo siento por lo que está por pasarte. Tomás, Germán quiere verte en la sala de juntas, ahora. El corazón del joven se aceleró. Las reuniones con Germán nunca eran buenas noticias. Subió al piso ejecutivo, donde el aire mismo parecía más pesado, más caro, más excluyente. La sala de juntas tenía ventanales que mostraban toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. Un recordatorio constante de quién tenía poder y quién no. Cuando entró, encontró a Germán rodeado de su equipo de ejecutivos senior. Daniel, Marco, Verónica y Patricia, todos con años de experiencia y comisiones que probablemente equivalían al salario anual de Tomás. En la pantalla grande estaban conectados otros gerentes regionales vía videoconferencia. «Ah, aquí está nuestro talento emergente», Germán había dicho con un tono que goteaba sarcasmo. «Siéntate, Quintana. Tengo una oportunidad especial para ti». Tomás se había sentado en la única silla vacía, sintiendo cómo todos lo observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Llevaba trabajando en Titanium Solutions desde que se graduó, aceptando un salario base ridículamente bajo porque necesitaba desesperadamente un empleo. Su madre, Mercedes, trabajaba turnos dobles limpiando oficinas para ayudarlo a terminar la universidad. No podía fallarle ahora. ¿Conoces a Constructora Monarca?, Germán había preguntado, cruzando las manos sobre la mesa. Sí, señor. Es una de las empresas de construcción más grandes del país. Exacto. Y resulta que necesitan un nuevo sistema de gestión empresarial. Hablamos de un contrato de 5 millones. El problema es que su director de operaciones, el señor Esteban Durán, ha rechazado nuestras últimas 5 propuestas. Daniel lo intentó. Marco lo intentó. Hasta Verónica, nuestra mejor vendedora, lo intentó. Verónica había mirado hacia otro lado, el recuerdo del rechazo todavía fresco. Durán es imposible, Marco había agregado. Cree que nuestro sistema es demasiado caro y que puede conseguir algo mejor con la competencia. Exactamente. Germán había sonreído, y fue entonces cuando Tomás supo que algo malo venía. Por eso pensé, ¿por qué no darle una oportunidad a nuestro talento nuevo? Tomás, quiero que llames a Esteban Durán. Ahora, aquí, frente a todos nosotros.
El silencio que siguió fue absoluto. Patricia había soltado una risa nerviosa. Daniel negaba con la cabeza. Gabriela, desde la puerta donde observaba, palideció visiblemente. «Señor», Tomás había preguntado, sin estar seguro de haber escuchado bien. «¿Lo que oíste? Vamos a hacer esto interesante. Voy a marcarte el número de Durán. Vas a hacer tu mejor presentación de ventas. Aquí, ahora, con todos escuchando». «Pero señor Castillo, yo no conozco todos los detalles del caso. No he revisado su historial, sus necesidades específicas, las propuestas anteriores. ¿Y eso importa?» Germán se había inclinado hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. ¿No nos dijiste en tu entrevista que eras el mejor vendedor de tu generación en la universidad? ¿Que podías vender cualquier cosa a cualquiera? Bueno, aquí está tu oportunidad de demostrarlo. Germán, esto no es justo. Gabriela había intervenido desde la puerta, su voz firme a pesar del obvio nerviosismo. El chico merece al menos tiempo para prepararse. ¿Justo? Germán había girado hacia ella con una mirada helada. ¿Quién te pidió tu opinión, Gabriela? Vuelve a tu escritorio. Pero, señor, he dicho que vuelvas a tu escritorio. Gabriela había mirado a Tomás con una disculpa silenciosa en los ojos antes de retirarse. El joven se había quedado solo, rodeado de tiburones esperando ver sangre. Aquí está el trato. Germán había continuado, su sonrisa volviéndose aún más cruel. Si logras cerrar esta venta, si de verdad consigues que Esteban Durán acepte una reunión con nosotros, yo renuncio. ¿Me oíste bien? Renuncio a mi puesto de vicepresidente. Los murmullos llenaron la sala. Los ejecutivos en la pantalla se miraban entre sí, incrédulos. Germán, no puedes estar hablando en serio, Daniel había dicho. Hablo completamente en serio, porque sé que es imposible. Este niño no va a lograr lo que vendedores con 20 años de experiencia no pudieron hacer. Se había vuelto hacia Tomás, su expresión despectiva e hiriente. Pero si fallas, si Durán te rechaza, o cuelga en los primeros 2 minutos, cosa que hará, entonces tú renuncias, sin liquidación, sin referencias, sin nada. ¿Aceptas el trato? Tomás había sentido cómo su mundo se tambaleaba. Era una trampa perfecta. Si decía que no, parecería cobarde y confirmaría que no estaba a la altura del trabajo. Si decía que sí y fallaba, perdería el empleo que tanto necesitaba. Pensó en su madre, en los turnos dobles, en los sacrificios. ¿Y bien? Germán había presionado. ¿Aceptas o no? Acepto, Tomás había dicho, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Perfecto. Gabriela, Germán había gritado hacia la puerta. Trae tu libreta. Quiero que documentes cada palabra de esta llamada. Esto va a ser memorable. Gabriela había regresado, sus manos temblando ligeramente mientras preparaba su libreta. Le lanzó a Tomás una mirada que decía claramente, «Lo siento mucho». Germán había marcado el número en el altavoz del teléfono de conferencias. Los tonos de llamada resonaron en la sala como campanas de funeral. 1, 2, 3 tonos. Constructora Monarca, habla Esteban Durán. La voz había sonado áspera, impaciente, como alguien que estaba ocupado y no tenía tiempo para vendedores. «Buenos días, señor Durán», Tomás había comenzado, y Germán inmediatamente hizo un gesto burlón imitándolo. «Mi nombre es Tomás Quintana, de Titanium Solutions. ¿Otra vez ustedes?» El tono de Durán había sido como hielo. «Ya les dije 5 veces que no me interesa su sistema. Es demasiado caro y excesivamente complejo para nuestras necesidades». Ya colgó mentalmente. Marco había susurrado a Patricia, ambos observando con fascinación mórbida. «Señor Durán, entiendo completamente su frustración». Tomás había continuado, ignorando los comentarios a su alrededor. «De hecho, llamaba precisamente para disculparme por eso». Eso había captado la atención. Germán dejó de sonreír. Durán se quedó en silencio un momento. «¿Disculparte?», había preguntado finalmente. «Sí, revisé las propuestas que le enviamos, y tiene toda la razón. Estaban mal enfocadas. Intentábamos venderle el sistema más grande y caro que tenemos, cuando eso claramente no es lo que su empresa necesita». Tomás había visto las expresiones cambiar alrededor de la mesa. Verónica se inclinó hacia adelante, interesada. Daniel frunció el ceño. Germán parecía confundido por primera vez. «¿Y qué crees que necesita mi empresa entonces?». La voz de Durán sonaba menos hostil ahora, más curiosa.
No lo sé. Tomás había admitido con honestidad brutal. No he hablado con usted lo suficiente para saberlo, pero sé que sus proyectos de construcción manejan múltiples subcontratistas que tienen obras simultáneas en 6 ciudades, y que el verdadero desafío no es rastrear números, sino coordinar personas. ¿Estoy en lo correcto? Un silencio. Todos en la sala contenían la respiración. Sigue hablando, Durán había dicho. Y ahí estaba Tomás ahora, con todos observando, su futuro colgando de un hilo, mientras su cerebro trabajaba más rápido de lo que nunca había trabajado antes. Señor Durán, no voy a intentar venderle nada hoy, había dicho, y eso provocó miradas de shock alrededor de la mesa. Lo que le propongo es esto. Déjeme visitarlo. 1 hora de su tiempo. No voy a presentarle ningún sistema, ningún precio, ninguna propuesta. Solo quiero entender cómo trabaja su empresa, cuáles son sus verdaderos dolores de cabeza. Y si después de esa hora siente que desperdicié su tiempo, prometo que nunca más recibirá una llamada de Titanium Solutions. ¿Estás diciendo que vas a venir hasta aquí solo para hacerme preguntas? Durán sonaba escéptico, pero intrigado. Exactamente, porque creo que el error que cometimos fue intentar venderle sin escucharlo primero. Y eso fue irrespetuoso hacia usted y hacia su empresa. Germán había hecho un gesto de cortar el cuello con la mano como diciendo, ya lo arruinaste, pero Tomás no lo miraba. Toda su concentración estaba en la voz al otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Durán había dicho después de lo que pareció una eternidad. Me agradas. Eres el primero de tu empresa que no suena como robot repitiendo un libreto de ventas. ¿Puedes venir el día de mañana a las 3 de la tarde? ¿Mañana a las 3? Tomás había repetido, casi sin creer lo que escuchaba. Sí, señor. Absolutamente. Estaré ahí. Perfecto. Pero te advierto, tengo solo 1 hora, y si intentas venderme algo, te saco de mi oficina. ¿Entendido? Entendido perfectamente, señor Durán. Muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos mañana entonces. Clic. La llamada terminó. El silencio en la sala de juntas era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Tomás bajó el teléfono lentamente, procesando que acababa de conseguir lo que 5 vendedores experimentados no habían logrado en meses. Germán estaba pálido. Su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua, incapaz de formar palabras. Los ejecutivos se miraban entre sí con expresiones de shock absoluto. Fue Gabriela quien rompió el silencio, dejando caer su bolígrafo sobre la libreta. Lo hizo, susurró, y luego más fuerte, con una sonrisa comenzando a formarse. Lo hizo. Eso no cuenta. Germán había saltado de su silla, su voz subiendo de volumen. Conseguir una reunión no es cerrar una venta. Eso no. Usted dijo. Tomás lo interrumpió con voz tranquila pero firme. Que si lograba que Durán aceptara una reunión con nosotros, usted renunciaría. Esas fueron sus palabras exactas. Yo no dije eso, Germán gritó, perdiendo toda compostura. Sí lo hizo, intervino Daniel, para sorpresa de todos. El ejecutivo senior señaló la cámara en la esquina de la sala. Y está grabado. Esto se transmitió a todas las oficinas regionales. Hay testigos. Verónica asintió. Dijiste exactamente. Si logras que Durán acepte una reunión con nosotros, yo renuncio. Lo escuchamos todos. Patricia sacó su teléfono. De hecho, ya hay mensajes circulando en la empresa. Esto se viralizó internamente en tiempo real. Germán miró alrededor de la sala como animal acorralado. Su rostro pasó de pálido a rojo de ira. Esto es una trampa. Todos ustedes están contra mí. No. Tomás se puso de pie, y por primera vez desde que entró a esa sala, se sintió completamente seguro de sí mismo. No es una trampa. Es simplemente que subestimó a la persona equivocada. Los ojos de Germán se clavaron en Tomás con odio puro. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que porque conseguiste una reunión ya eres alguien importante? Eres nadie. Un chico con un traje barato que probablemente ni siquiera sabe cómo cerrar esa venta. Puede ser. Tomás respondió con calma que contrastaba brutalmente con la histeria de Germán. Pero a diferencia de usted, yo respeto a las personas. No uso mi posición para humillar a otros. Y eso, señor Castillo, es algo que el dinero y los títulos no pueden comprar. La sala estalló en murmullos. Gabriela tenía lágrimas en los ojos, orgullosa. Los ejecutivos senior se miraban entre sí, algunos asintiendo levemente. Fuera.
Germán señaló la puerta, su voz temblando de rabia. «Fuera de esta sala. Todos. Excepto tú, Quintana». Los demás salieron lentamente, lanzando miradas de curiosidad y preocupación. Cuando se quedaron solos, Germán caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Tomás. «¿Sabes por qué te contraté?», preguntó con voz peligrosamente baja. «No, señor. Porque tu currículum era perfecto. Demasiado perfecto para alguien de tu origen. Hijo de madre soltera trabajadora. Universidad pública con becas. Sin conexiones, sin palancas, sin nada más que notas perfectas y ambición». Se volteó, y su expresión era una mezcla de desprecio y algo más oscuro. «Te contraté porque necesitaba que alguien fracasara. Necesitaba demostrar a la junta directiva que los criterios de contratación que estaban promoviendo, esa basura de diversidad y dar oportunidades, no funciona. Necesitaba que fallaras para probar mi punto». Tomás sintió como algo se rompía dentro de él. No era sorpresa exactamente. Había sospechado que Germán lo había estado saboteando. Pero escucharlo dicho en voz alta, con tanta casualidad cruel, dolía de manera que no esperaba. «Pero no fallé», dijo finalmente. «Todavía no». Germán sonrió sin humor. Conseguir la reunión fue suerte. «Pero mañana, cuando estés frente a Durán sin respaldo, sin propuesta preparada, sin idea real de qué hacer, ahí es donde vas a colapsar. Y yo voy a estar ahí para verlo». «¿Va a ir a la reunión?». «Por supuesto que voy a ir. Es mi derecho como vicepresidente supervisar cuentas importantes. Y créeme, Quintana, voy a asegurarme de que todos vean exactamente cómo un amateur arruina la oportunidad de 5 millones». Tomás tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. «Haga lo que tenga que hacer, señor Castillo, pero yo también voy a hacer lo mío». Salió de la sala con las piernas temblorosas, pero la cabeza en alto. Afuera, Gabriela lo esperaba. «Eso fue increíble», le dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Nunca nadie le había plantado cara así a Germán. «¿Escuchaste la conversación? Las paredes de vidrio no son tan gruesas como la gente piensa», admitió con complicidad. «Tomás, necesitas saber algo. Germán no va a dejarte ganar fácilmente. Va a intentar sabotearte mañana. Lo sé. Pero también necesitas saber que mucha gente en esta empresa está de tu lado. Más de la que imaginas». Esa noche, Tomás llegó a su pequeño departamento que compartía con su madre. Mercedes lo esperaba con la cena preparada, como siempre, a pesar de que acababa de terminar su turno de limpieza. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntó mientras servía la comida simple pero hecha con amor. Tomás la abrazó fuertemente. «Mamá, pasó algo hoy, algo grande», le contó toda la historia, y Mercedes escuchó con los ojos cada vez más brillantes. Cuando terminó, ella tomó el rostro de su hijo entre sus manos agrietadas por el trabajo duro, pero suaves en su toque. «Siempre supe que harías grandes cosas, pero lo que más me enorgullece no es que conseguiste esa reunión, es que te mantuviste fiel a quien eres. Eso vale más que cualquier venta». «¿Y si fallo mañana?», Tomás preguntó con la voz quebrada. «¿Y si Germán tiene razón y no estoy listo? Entonces fallarás con dignidad. Pero algo me dice, hijo, que no vas a fallar, porque tienes algo que ese hombre nunca tuvo, un corazón que entiende a las personas». Al día siguiente llegaría la reunión con Durán, el enfrentamiento con Germán, el momento que definiría todo. Pero esa noche, sosteniendo la mano de su madre, Tomás supo algo con certeza. Sin importar qué pasara, ya había ganado algo que nadie podía quitarle. Había demostrado que el respeto y la dignidad valen más que cualquier título o cuenta bancaria. La oficina de constructora Monarca estaba ubicada en una zona industrial de la ciudad, lejos de los rascacielos brillantes del distrito financiero. Era un edificio sólido, práctico, sin pretensiones, rodeado de camiones de construcción y trabajadores con cascos amarillos. Tomás llegó 30 minutos antes de la cita, su maletín desgastado contrastando con el portafolio de cuero italiano que Germán llevaba con orgullo calculado. «Llegaste temprano». Germán había aparecido de la nada, sobresaltando a Tomás. «¿Nervioso?». «Preparado», respondió el joven, negándose a morder el anzuelo. «Ya veremos». Germán ajustó su corbata cara, sonriendo con esa expresión que Tomás había aprendido a reconocer como peligrosa. «Recuerda las reglas, Quintana. Tú dirigirás esta reunión. Yo solo estaré ahí observando. No voy a intervenir a menos que sea absolutamente necesario». La forma en que dijo
absolutamente necesario, hizo que el estómago de Tomás se retorciera. Sabía que Germán había planeado algo, pero no sabía qué. La recepcionista los guió a través de pasillos llenos de planos arquitectónicos y maquetas de edificios. No había arte costoso en las paredes ni muebles de diseñador. Todo era funcional, directo, honesto. A Tomás le recordaba a su propia casa, donde cada objeto tenía un propósito y nada se desperdiciaba. El señor Durán los recibirá en su oficina, anunció la recepcionista antes de retirarse. Esteban Durán era un hombre de mediana edad, con manos curtidas y una mirada que evaluaba todo con precisión de ingeniero. Su oficina tenía ventanas que daban directamente a una obra en construcción, y podía escucharse el ruido de maquinaria pesada incluso a través del cristal. Detrás de su escritorio había fotos de proyectos completados, puentes, edificios residenciales, escuelas. No había diplomas enmarcados ni premios ostentosos. Solo trabajo real. Señor Durán. Tomás extendió la mano primero. Gracias por recibirnos. Quintana, ¿verdad? Durán estrechó su mano con firmeza. Sus ojos se movieron hacia Germán. No mencionaste que traerías compañía. El señor Castillo es el vicepresidente de nuestra empresa, explicó Tomás rápidamente. Está aquí solo como observador. Yo dirigiré la conversación, tal como acordamos. Durán estudió a Germán por un momento largo, y algo en su expresión sugería que no le gustaba lo que veía. Está bien, siéntense, recuerden, tienen 1 hora, y dije que no quiero que me vendan nada. No vamos a venderle nada. Tomás sacó una libreta simple. No una tablet cara, ni presentaciones digitales. Solo papel y bolígrafo. Solo quiero entender su operación. Adelante, entonces. Tomás respiró profundo. Esta era su oportunidad. Señor Durán, mencionó en nuestra llamada que el verdadero desafío no son los números, sino coordinar personas. ¿Puede explicarme más sobre eso? Durán se recostó en su silla, sorprendido por la pregunta directa. La mayoría de los sistemas de gestión empresarial están diseñados para rastrear presupuestos, inventarios, tiempos. Eso lo puedo hacer con una hoja de cálculo básica. Mi verdadero problema es diferente. ¿Cuál es? Mira esa obra ahí afuera. Durán señaló por la ventana. En este momento tengo 150 personas trabajando en ese proyecto. Albañiles, electricistas, plomeros, soldadores, ingenieros. Cada uno reporta a un capataz diferente. Cada capataz reporta a un supervisor. Los supervisores me reportan a mí. ¿Sabes cuánto tiempo pierdo cada día solo tratando de saber quién está haciendo qué? ¿Cuánto? 4 horas. 4 horas respondiendo llamadas, revisando reportes contradictorios, resolviendo conflictos porque alguien no sabía que otro equipo ya estaba trabajando en la misma área. Durán se inclinó hacia adelante, y por primera vez, Tomás vio frustración genuina en su rostro. Y multiplica eso por 6 obras simultáneas. El sistema que necesito no es uno que me diga cuánto cemento compré. Es uno que me permita saber en tiempo real qué está pasando en cada obra sin tener que hacer 20 llamadas. Tomás escribía furiosamente, absorbiendo cada palabra. ¿Y los sistemas que le han ofrecido no hacen eso? Los sistemas que me han ofrecido... Durán lanzó una mirada a Germán. Son versiones genéricas diseñadas para oficinas corporativas. Quieren venderme algo con 100 funciones de las cuales usaría 10, a un precio que refleja esas 100 funciones. Es como si me vendieran un jet privado cuando lo que necesito es una camioneta pick-up confiable. Germán se movió en su asiento, claramente incómodo con la dirección de la conversación, pero no intervino. Todavía no. Entiendo. Tomás continuó. ¿Qué pasa con su equipo actual? ¿Cómo se comunican ahora? Es un desastre. Algunos usan WhatsApp, otros prefieren llamadas. Los más jóvenes mandan mensajes de texto. Los supervisores viejos como yo todavía usamos radio. No hay un sistema centralizado donde yo pueda ver toda la información en un solo lugar. ¿Y si algo sale mal en una obra? Entonces empiezan los juegos del teléfono descompuesto. El albañil le dice al capataz. El capataz trata de llamar al supervisor, pero está en otra obra. El supervisor eventualmente me llama, pero para entonces ya pasó media mañana y el problema se hizo más grande. Durán golpeó su escritorio con frustración. Cada día que se retrasa un proyecto me cuesta dinero. Pero más importante, me cuesta reputación. Y en esta industria tu reputación lo es todo. Tomás tomaba notas tan rápido que su mano comenzaba a doler. Todo lo que Durán decía tenía sentido perfecto.
No era un cliente imposible. Era un cliente que había sido mal escuchado. ¿Cuánto está dispuesto a invertir en el sistema correcto?, preguntó Tomás. Germán se tensó visiblemente. Esta era la pregunta peligrosa, la que podía arruinar todo. Esa es la pregunta equivocada, respondió Durán con una sonrisa ligera. La pregunta correcta es, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por algo que realmente resuelva mi problema? Y la respuesta es, lo que sea necesario. Pero hasta ahora, nadie me ha ofrecido algo que realmente lo resuelva. Tomás sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Señor Durán, tengo que ser honesto con usted. Siempre aprecio la honestidad. Titanium Solutions tiene el sistema que usted necesita. No el que le vendieron antes. Ese estaba completamente equivocado. Pero tenemos módulos específicos para gestión de proyectos de construcción con coordinación en tiempo real de equipos múltiples. Germán lo miró con advertencia. Estaban entrando en territorio de venta, exactamente lo que Durán había prohibido. Pero Tomás continuó. Sin embargo, la razón por la que no se lo ofrecieron antes es porque ese módulo es parte de un paquete más pequeño, más barato, que genera menos comisión para los vendedores. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Tomás. Germán estaba pálido. Durán lo observaba con ojos entrecerrados. ¿Me estás diciendo? Durán habló lentamente. Que tu empresa tiene exactamente lo que necesito, pero me estaban tratando de vender algo diferente porque era más caro? Sí, señor. ¿Y estás admitiendo eso sabiendo que podría arruinar cualquier posibilidad de hacer negocios con nosotros? Sí, señor. Porque si no somos honestos desde el principio, no tiene sentido seguir adelante. Durán se quedó mirando a Tomás por lo que pareció una eternidad. Luego se volteó hacia Germán, quien parecía querer desaparecer en su silla. ¿Esto es verdad, Castillo? Germán carraspeó, buscando palabras. Señor Durán, nuestros vendedores anteriores hicieron las recomendaciones que consideraron más completas para sus necesidades. No me vendas eso. Durán lo interrumpió con voz de acero. Tu chico aquí acaba de ser más honesto en 5 minutos de lo que tu empresa ha sido en 6 meses. ¿Es verdad o no que tienen un sistema más barato que se ajusta mejor a lo que necesito? Técnicamente sí, pero... No hay peros, ¿sí o no? Sí, Germán admitió finalmente, y Tomás casi pudo ver cómo se desmoronaba por dentro. Durán se levantó de su silla, caminó hacia la ventana, observando la obra en construcción abajo. Los 3 hombres esperaron en silencio tenso. Finalmente, se volteó. Quintana, quiero ver ese sistema. El que realmente necesito, no el que genera más comisión. ¿Puedes preparar una demostración? Sí, señor. Puedo tenerla lista para la próxima semana. No, quiero verla mañana. ¿Mañana? Tomás parpadeó sorprendido. Mañana. Si este sistema es tan bueno como dices, no necesito esperar. Y francamente, después de 6 meses de perder el tiempo, quiero resolver esto ya. Durán miró a Germán. Pero quiero que sea Quintana quien haga la presentación. Solo él. ¿Entendido? Señor Durán, con todo respeto, Tomás es nuevo en la empresa. Una demostración técnica requiere experiencia que... No me importa. Durán lo cortó. Este chico me escuchó más en 20 minutos de lo que tus vendedores experimentados hicieron en medio año. Él hace la presentación, o no hay trato. Germán tragó saliva, su rostro pasando por varios tonos de rojo. Por supuesto, señor Durán, como usted prefiera. Cuando salieron del edificio, Germán esperó hasta que estuvieran solos en el estacionamiento antes de explotar. ¿En qué estabas pensando? Siseó, su voz temblando de ira contenida. ¿Admitir que le estábamos vendiendo el producto equivocado? ¿Tienes idea del daño que le hiciste a nuestra reputación? Le dije la verdad. Tomás respondió con calma. Algo que debieron haberle dicho desde el principio. ¿La verdad? Germán se rió amargamente. No cierra ventas, Quintana. ¿Sabes cuánto gana la empresa con el paquete premium versus el básico? ¿Tienes idea de las comisiones que acabas de sacrificar? No me importan las comisiones si significa engañar al cliente. Entonces no vas a durar mucho en este negocio. Germán gritó, perdiendo toda compostura. Mañana vas a hacer esa presentación. Y te advierto algo. El módulo que prometiste mostrar, el de gestión de construcción, requiere una configuración especial que toma semanas. No tienes la capacitación técnica para hacerlo. No tienes acceso a los especialistas que podrían ayudarte. Vas a llegar mañana sin nada que mostrar y vas a quedar como un fraude.
¿Me estás saboteando intencionalmente? Te estoy dejando que te hundas solo. Germán sonrió con crueldad. Mañana, cuando no puedas entregar lo que prometiste, Durán va a rechazarnos definitivamente. Y cuando eso pase, no solo vas a renunciar. Te voy a asegurar de que nadie en esta industria te contrate nunca. ¿Entendido? Se fue, dejando a Tomás solo en el estacionamiento, con el peso de lo que acababa de prometer cayéndole encima como toneladas de concreto. Tomás llegó a la oficina de Titanium Solutions con un solo objetivo: conseguir acceso al módulo de gestión de construcción. Pero cuando intentó ingresar al sistema, encontró que sus credenciales habían sido bloqueadas para esa sección. Acceso denegado. Contacte a su supervisor, parpadeaba en la pantalla. Gabriela apareció en su cubículo, su expresión preocupada. Escuché lo que pasó. Germán bloqueó tu acceso a los sistemas avanzados. ¿Puede hacer eso? Es el vicepresidente. Puede hacer lo que quiera. Se acercó más, bajando la voz. Tomás, también canceló las solicitudes de soporte técnico que enviaste. Los especialistas que podrían ayudarte con la demostración están siendo reasignados a otros proyectos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque alguien necesita estar de tu lado. Gabriela dejó caer una carpeta sobre su escritorio. Estos son los contactos de don Ernesto Vargas. Se jubiló de Titanium hace 2 años, pero fue el que diseñó el módulo de construcción. Si alguien puede ayudarte, es él. ¿Por qué haría esto por mí? Porque Ernesto odiaba cómo Germán manejaba las ventas. Siempre decía que estábamos perdiendo nuestra integridad. Llámalo. No pierdes nada intentándolo. Esa noche, Tomás llamó al número que Gabriela le había dado. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz mayor, cansada pero amable, respondiera. ¿Hola? ¿Don Ernesto Vargas? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Tomás Quintana. Trabajo en Titanium Solutions. Gabriela Torres me dio su número. Ah, Gabriela. ¿Cómo está esa muchacha? Está bien, señor. Mire, sé que esto es irregular, pero necesito ayuda urgentemente. Tengo una presentación mañana para Constructora Monarca, y necesito mostrar el módulo de gestión de construcción que usted diseñó, pero mi acceso fue bloqueado y... Espera. Don Ernesto lo interrumpió. ¿Constructora Monarca? ¿Esteban Durán? Sí, señor. Ese hombre lleva rechazando nuestras propuestas por meses. ¿Cómo conseguiste que aceptara una presentación? Tomás le contó toda la historia. La trampa de Germán, la llamada imposible, la reunión de hoy, la admisión honesta sobre los sistemas equivocados. Todo salió en un torrente de palabras. Cuando terminó, don Ernesto se quedó en silencio por un largo momento. Hijo, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Acabas de hacer algo que yo intenté hacer durante años en esa empresa. Poner al cliente primero. Y te están castigando por ello. ¿Me puede ayudar, señor? ¿Dónde vives? En la colonia San Rafael, cerca del Mercado Central. Conozco el lugar. Dame tu dirección exacta. Voy para allá. ¿Ahora? Pero son las 9 de la noche. Si vas a salvar esa venta y tu carrera, necesitamos trabajar toda la noche. Prepara café. Voy en camino. Don Ernesto Vargas llegó 40 minutos después, cargando una laptop vieja y varios cuadernos llenos de anotaciones. Era un hombre de 60 y tantos años, con cabello completamente blanco pero ojos brillantes, llenos de inteligencia aguda. Mercedes lo recibió en la puerta, insistiendo en que comiera algo antes de trabajar. No voy a permitir que trabajen sin algo en el estómago, declaró con esa autoridad maternal imposible de discutir. Mientras comían el guisado simple pero delicioso que Mercedes había preparado, don Ernesto estudió a Tomás. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó de repente. ¿Hacer qué? Arriesgar tu trabajo diciéndole la verdad a Durán. Podías haber seguido el juego, intentar vender el paquete caro, cobrar tu comisión. Tomás miró a su madre, quien lavaba los platos en la pequeña cocina. Mi madre trabajó turnos dobles durante años para que yo pudiera estudiar. Me enseñó que la dignidad vale más que el dinero. Si empiezo mi carrera engañando a la gente, ¿de qué sirvió todo su sacrificio? Don Ernesto asintió lentamente, una sonrisa triste en su rostro. Yo tenía un hijo más o menos de tu edad. Murió en un accidente hace 5 años. Era ingeniero, como yo. Y siempre decía lo mismo que acabas de decir, que la integridad no se negocia. Se limpió los ojos rápidamente. Por eso voy a ayudarte. No solo por ti,
sino por todos los jóvenes como tú que están intentando hacer las cosas bien en un mundo que los castiga por ello. Trabajaron hasta las 4 de la mañana. Don Ernesto le enseñó cada función del módulo, cada característica, cada aplicación específica para construcción. Pero más que eso, le enseñó a entender la filosofía detrás del diseño. Este sistema no se construyó para hacer dinero, explicó mientras mostraba las interfaces. Se construyó para resolver problemas reales de personas reales. Esa era mi visión. Pero cuando Germán tomó control del departamento de ventas, empezó a vender cualquier cosa a cualquier precio, sin importarle si realmente ayudaba al cliente. ¿Por eso renunció? Me jubilé, técnicamente. Pero sí, me fui porque no podía seguir viendo cómo corrompían algo que construí con tanto cuidado. Don Ernesto puso una mano en el hombro de Tomás. Mañana, cuando hagas esa presentación, no estás solo representándote a ti. Estás representando la idea de que todavía es posible hacer negocios con honestidad. Cuando don Ernesto se fue, ya amanecía. Tomás no había dormido nada, pero se sentía más preparado que nunca. Mercedes le preparó el desayuno, sus ojos rojos de cansancio porque ella tampoco había dormido, manteniéndose despierta para asegurarse de que tuvieran café caliente toda la noche. «Vas a hacer algo grande hoy», le dijo mientras le alisaba la corbata. «Pero recuerda, hijo, ganes o pierdas, ya estoy orgullosa de ti». Tomás abrazó a su madre, permitiéndose sentir por un momento el miedo que había estado reprimiendo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si Germán encuentra otra forma de sabotearme? Entonces te levantarás y seguirás adelante. Pero algo me dice que hoy es el día en que todo cambia. Tomás llegó a Constructora Monarca 1 hora antes de la cita. Germán ya estaba ahí, sorprendido de verlo. ¿Conseguiste el acceso al sistema?, preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Conseguí algo mejor», respondió Tomás. «Conseguí entender realmente lo que vamos a presentar». La sonrisa de Germán vaciló por un segundo. Algo en la confianza de Tomás lo ponía nervioso. Pero no dijo nada, porque en pocos minutos entrarían a esa sala de juntas, y uno de ellos saldría victorioso. El otro saldría destruido. La sala de juntas de Constructora Monarca no era como las salas corporativas lujosas de Titanium Solutions. Las sillas eran funcionales, no ergonómicas de diseñador. La mesa tenía marcas de uso, manchas de café que nadie se había molestado en pulir. En las paredes había calendarios de proyectos, no arte abstracto costoso. Era un espacio de trabajo real, para personas que construían cosas tangibles con sus manos. Tomás conectó su laptop al proyector mientras sus dedos temblaban ligeramente. No había dormido, pero la adrenalina mantenía cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. Detrás de él, Germán se sentó en una esquina, los brazos cruzados, esa sonrisa cruel bailando en sus labios, esperando el fracaso, disfrutándolo por anticipado. Esteban Durán entró acompañado de 3 personas más. Su ingeniera jefe, una mujer de mediana edad con casco de obra todavía en la mano, su director de operaciones, un hombre corpulento con manos del tamaño de palas, y su contador, un señor mayor con lentes gruesos y expresión escéptica. «Quintana», Durán lo saludó con un apretón de manos firme. «Te presento a mi equipo. Ellos son los que realmente van a usar cualquier sistema que compremos, así que si no los convences a ellos, no me convences a mí». «Entendido perfectamente, señor Durán». Tomás miró a cada uno de los presentes, memorizando sus rostros, sus posturas, la forma en que lo evaluaban. «¿Puedo preguntarles algo antes de comenzar?». La ingeniera jefe habló primero, su voz directa y sin rodeos. «¿Esto va a ser otra presentación de PowerPoint llena de palabras técnicas que no significan nada en el mundo real?». «No, señora. De hecho, no preparé ningún PowerPoint». Eso captó su atención. Germán se enderezó en su silla, confundido. Había asumido que Tomás llegaría con una presentación genérica descargada de Internet, algo que expondría su inexperiencia inmediatamente. «¿Entonces qué vas a mostrarnos?», preguntó el director de operaciones con escepticismo. Tomás respiró profundo. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado, toda la noche sin dormir con don Ernesto, todas las humillaciones de Germán, convergían en este instante. «Voy a mostrarles exactamente cómo se vería un día normal de trabajo en su empresa si tuvieran el sistema correcto. No teoría, no promesas. Realidad».
Presionó una tecla y la pantalla cobró vida. Pero no era una diapositiva corporativa. Era una simulación en vivo del módulo de gestión de construcción configurada específicamente para replicar las operaciones de constructora Monarca. Esto es la obra de la Avenida Industrial. Tomás señaló la pantalla donde aparecía un mapa digital. Su proyecto más grande actualmente. ¿Correcto? Durán se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. Sí. ¿Cómo supiste? Investigué. Ahora, señor Durán, usted mencionó ayer que pierde 4 horas diarias solo coordinando equipos. Permítame mostrarle cómo se vería su mañana con este sistema. Sus dedos volaron sobre el teclado. La pantalla mostró una interfaz simple pero intuitiva, dividida en secciones que representaban diferentes áreas de la obra. Son las 7 de la mañana. El equipo de cimentación acaba de llegar al sitio. En lugar de que el capataz lo llame a usted, él simplemente marca en el sistema. Equipo presente, iniciando trabajo. Usted ve esto. La pantalla mostró una notificación verde en la sección de cimentación. Sin llamadas, sin interrupciones, solo información en tiempo real. La ingeniera jefe se acercó más a la pantalla. ¿Y si hay un problema? Excelente pregunta. Tomás simuló un escenario. El equipo de electricistas descubre que el cableado que necesitan no llegó. Miran la situación. En lugar de hacer 10 llamadas a diferentes personas, abren el sistema en cualquier celular básico. No necesitan equipos caros y marcan: material faltante, cableado calibre 12, trabajo detenido. En la pantalla apareció una alerta roja en la sección eléctrica. Instantáneamente, Tomás continuó. 3 cosas pasan. 1. Usted recibe la notificación en su teléfono. 2. El supervisor de materiales recibe la alerta automáticamente. 3. El sistema busca si ese material está disponible en alguna de sus otras 5 obras. Presionó otra tecla y la pantalla mostró el inventario en tiempo real de todas las obras de constructora Monarca. Resulta que hay cableado calibre 12 en la obra de la Colonia del Valle. El sistema sugiere transferirlo. Usted aprueba con un toque. El supervisor de materiales recibe la orden. Un camión lo transporta. Todo esto tomó 2 minutos, no 2 horas. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Germán había dejado de sonreír. El director de operaciones habló, su voz cargada de emoción contenida. «Estás diciendo que puedo ver todas mis obras simultáneamente sin hacer una sola llamada». «Exactamente. Y esto es lo mejor». Tomás cambió la pantalla a una vista panorámica. Cada color representa el estado de cada equipo. Verde, trabajando normalmente. Amarillo, esperando algo pero no crítico. Rojo, problema que requiere atención inmediata. Un vistazo y usted sabe exactamente dónde enfocar su energía. Dios mío, la ingeniera susurró, tocando la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Esto es exactamente lo que necesitamos. Durán se puso de pie, caminando hacia la pantalla, estudiando cada detalle. ¿Cuánto tiempo toma implementar esto? Esa es la pregunta equivocada. Tomás respondió con una sonrisa pequeña. La pregunta correcta es: ¿cuánto tiempo están dispuestos a seguir perdiendo con el sistema actual? Fue entonces cuando Germán intervino, incapaz de contenerse más. Esteban, necesito aclarar algo. Se levantó, su voz tomando ese tono de falsa preocupación que Tomás había aprendido a odiar. Este módulo que Tomás está mostrando es muy básico. Funcional, sí, pero le faltan muchas características avanzadas que el paquete Premium incluye. ¿Cómo cuáles? Durán preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Análisis predictivo de costos, inteligencia artificial para optimización de rutas, integración con sistemas de contabilidad complejos. Germán enumeraba características con nombres impresionantes que sonaban importantes. ¿Necesito eso? Durán se volteó hacia Tomás. Tomás podía mentir. Podía seguir el juego de Germán, inflar las capacidades, tratar de vender el paquete más caro. Su comisión sería 5 veces mayor. Germán estaría satisfecho. Todo sería más fácil. Pero entonces recordó a su madre, trabajando turnos dobles. Recordó a don Ernesto, traicionando su propia jubilación para ayudarlo. Recordó la promesa silenciosa que se había hecho. Nunca sacrificar su integridad por dinero. No, dijo claramente. No necesita nada de eso. Germán palideció. Tomás, quizás deberías... Déjalo hablar, Durán ordenó. Señor Durán,
Ese paquete premium está diseñado para corporaciones multinacionales que manejan cientos de proyectos simultáneos en diferentes países. Usted maneja 6 obras, todas en la misma región, con el mismo tipo de construcción. Pagaría por funciones que nunca usaría. Sería como comprarle un avión de carga cuando lo que necesita es una camioneta confiable. ¿Cuál es la diferencia de precio?, preguntó el contador, hablando por primera vez. Tomás tragó saliva. Este era el momento de la verdad. El paquete que el señor Castillo quiere venderle cuesta 5 millones. El módulo que realmente necesitan cuesta 1.200.000. ¿Casi 4 millones de diferencia? La ingeniera jefe se volteó hacia Germán con una mirada que podía derretir acero. ¿Nos estaban tratando de cobrar 4 millones de más por cosas que no necesitamos? Germán intentó recuperarse. No es tan simple. El valor agregado del paquete premium. Respondiste mi pregunta. Durán lo interrumpió fríamente. Castillo, sal de mi oficina. ¿Perdón? Que salgas. Ahora. Esta reunión es con Quintana, no contigo. Esteban, seamos profesionales. Profesional sería haber sido honesto conmigo desde el principio. Profesional sería no intentar estafarme con 4 millones de pesos en funciones innecesarias. Fuera. Ya. El rostro de Germán pasó por varios tonos de rojo y púrpura. Miró a Tomás con un odio tan puro que casi era tangible, pero no tenía opción. Recogió su portafolio de cuero italiano y salió de la sala, la puerta cerrándose detrás de él con un golpe que resonó como sentencia. Cuando se fue, toda la tensión en la sala se evaporó. Durán se dejó caer en su silla, riendo suavemente. 25 años en este negocio, y nunca había visto algo así. Miró a Tomás con algo parecido al respeto. Acabas de sacrificar millones en comisiones por decir la verdad. ¿Por qué? Porque si empiezo mi carrera engañando clientes, ¿qué tipo de persona seré en 10 años? El director de operaciones golpeó la mesa con la palma de su mano. Me agrada este muchacho. Esteban, tenemos que trabajar con él. La ingeniera jefe asintió. Tomás, ¿puedes mostrarme cómo funciona la parte de reportes de seguridad? Porque si puedo documentar incidentes en tiempo real. Durante la siguiente hora, Tomás demostró cada función del sistema. No como vendedor leyendo un script, sino como alguien que genuinamente entendía el problema y tenía la solución. Respondió preguntas técnicas con honestidad brutal, admitiendo cuando algo no era posible, en lugar de prometer imposibles. ¿El sistema funciona sin Internet?, preguntó el director de operaciones. No completamente. Necesita conexión para sincronizar datos en tiempo real, pero tiene modo offline donde los equipos pueden registrar información que se sube cuando recuperan señal. No es ideal, pero funciona. Aprecio que no me digas que es perfecto cuando no lo es, respondió el hombre con una sonrisa. Cuando terminaron, Durán se levantó y extendió la mano. Tomás Quintana, Constructora Monarca quiere comprar ese sistema. 1.200.000 pesos, pero tengo una condición. ¿Cuál, señor? Que tú seas nuestro contacto directo. No quiero tratar con Castillo ni con ningún otro vendedor de tu empresa. Solo contigo. ¿Aceptas? Tomás sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Acababa de cerrar su primera venta mayor. No solo eso, había cerrado la venta que 5 vendedores experimentados no habían podido conseguir. Y lo había hecho siendo honesto. Acepto, señor Durán. Será un honor. Estrecharon manos, y en ese momento, Tomás supo que algo fundamental había cambiado en su vida. Cuando salió del edificio, encontró a Germán esperándolo junto a su auto de lujo. Su expresión era una máscara de furia apenas contenida. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, siseó en voz baja y peligrosa. Cerrar una venta de 1.200.000 pesos. Arruinaste una venta de 5 millones. Eso es lo que hiciste. ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esto? No me importa. Tomás respondió con una calma que lo sorprendió a él mismo. Hice lo correcto. Lo correcto. Germán se rió amargamente. Escúchame bien, niño. Voy a hacer que esta sea tu última venta en Titanium Solutions. Voy a presentar una queja formal ante la junta directiva. Vendiste por debajo del objetivo. Rechazaste el paquete premium. Me humillaste frente al cliente. Para cuando termine contigo, no solo estarás despedido, estarás destruido. Haga lo que tenga que hacer. Tomás se volteó para irse. No he terminado contigo, pero yo sí terminé con usted. Tomás caminó hacia la parada de autobús.
su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Había ganado una batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Germán no se rendiría fácilmente. Hombres como él nunca lo hacían. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriela. Todo el mundo está hablando de lo que hiciste. Germán convocó reunión de emergencia con recursos humanos. Ten cuidado. Otro mensaje, este de un número desconocido. Soy don Ernesto. ¿Cómo salió? Llámame cuando puedas. Tomás marcó el número mientras esperaba el autobús. Don Ernesto respondió al primer tono. ¿Y bien? Cerré la venta. 1.200.000. Sabía que lo harías. Lo sabía. La alegría en la voz del anciano era contagiosa. Tomás, ¿entiendes lo que esto significa? No solo cerraste una venta difícil, demostraste que es posible vender con integridad. Don Ernesto, Germán está furioso. Dijo que va a hacer que me despidan. Déjalo intentar. Lo que hiciste hoy se va a esparcir. Durán no es solo cualquier cliente. Es uno de los constructores más respetados del sector. Si él empieza a hablar bien de ti, tu reputación crecerá más rápido de lo que Germán puede destruirla. ¿De verdad cree eso? Sé eso. Confía en mí. Cuando Tomás llegó a casa, ya era tarde. Mercedes lo esperaba con la cena lista, como siempre. Pero esta vez había algo especial en la mesa. Una pequeña tarta que había comprado en la panadería del barrio. ¿Qué es esto, mamá? Una celebración. Gabriela me llamó. Me contó lo que hiciste. ¿Gabriela te llamó? Me dio su número hace tiempo, por si alguna vez necesitaba algo. Es buena persona. Mercedes abrazó a su hijo con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. No por la venta, sino por cómo la conseguiste. Tomás se dejó abrazar, permitiéndose finalmente sentir el agotamiento de las últimas 48 horas sin dormir. En los brazos de su madre, el chico de 20 y pocos años volvió a ser un niño por un momento, buscando consuelo y encontrándolo. Mamá, ¿qué pasa si Germán logra que me despidan? Entonces conseguirás otro trabajo. Pero algo me dice que eso no va a pasar. Mercedes lo alejó suavemente, mirándolo a los ojos. Hijo, a veces hacer lo correcto es lo más difícil del mundo, pero siempre, siempre vale la pena. Mirarte ahora, tienes la conciencia tranquila. ¿Puedes decir lo mismo de Germán Castillo? Tomás negó con la cabeza. Exactamente. Él puede tener más dinero, más poder, más conexiones, pero tú tienes algo que él perdió hace mucho tiempo. Tu alma intacta. Comieron la tarta juntos, celebrando una victoria que sabían podría ser efímera. Porque al día siguiente, Tomás tendría que enfrentar las consecuencias de haber hecho lo correcto en un mundo que a menudo premiaba lo opuesto. Pero esa noche, en ese pequeño departamento con paredes que necesitaban pintura y muebles de segunda mano, había algo que ningún lujo podía comprar. Había dignidad, había orgullo genuino, había amor incondicional. Y por ahora, eso era suficiente. Al otro lado de la ciudad, en su penthouse de lujo, Germán Castillo escribía un correo electrónico a la junta directiva de Titanium Solutions. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para destruir la carrera de Tomás Quintana antes de que pudiera comenzar. No sabía que ese correo tendría exactamente el efecto opuesto al que buscaba, porque la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Y estaba a punto de desatar una inundación que cambiaría todo. La sala de reuniones ejecutivas de Titanium Solutions, en el piso 52, era un espacio diseñado para intimidar. Paredes de cristal que mostraban toda la ciudad como un reino conquistado. Una mesa de ébano tan pulida que reflejaba las caras de quienes se sentaban alrededor. Sillas que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los empleados. Era el tipo de lugar donde se decidían destinos y se destruían carreras con la misma frialdad con que se ordenaba café. Tomás nunca había estado en esa sala. Los empleados de su nivel ni siquiera tenían permiso de subir a ese piso sin escolta. Pero ahí estaba ahora, de pie frente a la junta directiva de la empresa, sintiendo el peso de 7 pares de ojos evaluándolo como si fuera un insecto bajo microscopio. Germán Castillo estaba sentado a la derecha de la presidenta de la junta, doctora Lorena Mendoza, una mujer de 50 y tantos años, con cabello perfectamente gris y una expresión que no revelaba nada. A su izquierda estaba el director financiero, ingeniero Raúl Domínguez, revisando documentos con ceño fruncido. Los otros 5 miembros de la junta observaban en silencio.
esperando que comenzara el espectáculo. Señor Quintana, la doctora Mendoza habló con voz clara y profesional. Está aquí porque el vicepresidente Castillo ha presentado una queja formal en su contra. ¿Entiende la gravedad de la situación? Sí, señora. Las acusaciones son serias. Insubordinación, sabotaje de ventas de alto valor, conducta no profesional frente a clientes y violación de protocolos corporativos. Ella leyó de un documento que Germán había preparado meticulosamente. ¿Tiene algo que decir antes de que revisemos la evidencia? Tomás sintió cómo sus manos temblaban ligeramente. Había dormido apenas 3 horas en los últimos 2 días. Su traje, el mismo que había usado para la presentación, mostraba arrugas que ninguna plancha podía quitar. Frente a él, Germán lo observaba con una sonrisa apenas visible, saboreando lo que asumía sería su victoria inevitable. Señora Mendoza, ingeniero Domínguez, miembros de la Junta. Tomás comenzó, su voz más firme de lo que se sentía. Es verdad que rechacé vender el paquete premium a Constructora Monarca, pero no lo hice por insubordinación. Lo hice porque era el producto equivocado para ese cliente. No eres tú quien decide qué producto es correcto o equivocado. Germán interrumpió con tono condescendiente. Eres un vendedor junior con meses de experiencia. Yo llevo 2 décadas en esta industria. Los protocolos existen por una razón. Los protocolos existen para proteger a la empresa. Uno de los miembros de la Junta intervino, un hombre mayor con medallas de servicio en su solapa. Y tú los violaste deliberadamente. ¿Puedo mostrarles algo? Tomás preguntó, sacando su laptop de su mochila vieja. La doctora Mendoza asintió. Adelante. Tomás conectó su computadora al sistema de la sala. En la pantalla grande apareció un análisis detallado que había preparado durante la noche, con la ayuda remota de don Ernesto. Este es Constructora Monarca, comenzó, mostrando gráficos y datos. 6 proyectos simultáneos, 180 empleados directos, 500 subcontratistas. Su necesidad principal, coordinación en tiempo real, no análisis predictivo complejo. Cambió la diapositiva. Este es nuestro paquete premium, diseñado para corporaciones con 50 o más proyectos simultáneos en múltiples países. El 82% de sus funciones serían completamente inútiles para Monarca. Inútiles, pero rentables para nosotros, Germán señaló. Nuestro trabajo es maximizar ingresos. ¿A costa de la satisfacción del cliente? Tomás se volteó hacia él. Señor Castillo, Constructora Monarca rechazó nuestras propuestas 5 veces en los últimos meses. 5 vendedores experimentados fracasaron. ¿Por qué? Porque todos trataron de vender el producto equivocado. O porque Durán es un cliente imposible. Germán contraatacó. No es imposible. Solo necesitaba que alguien lo escuchara de verdad. El ingeniero Domínguez se inclinó hacia adelante, interesado. Quintana, dijiste que cerraste la venta por 1.200.000. El paquete premium es 5 millones. Desde una perspectiva financiera, nos costaste casi 4 millones en ingresos potenciales. Con respeto, ingeniero, eso no es correcto. Tomás cambió a otra diapositiva que mostraba proyecciones financieras. Si hubiéramos vendido el paquete premium, ¿cuál habría sido el índice de satisfacción del cliente? No podemos saberlo, respondió Domínguez. Permítame especular basándome en datos históricos. Cuando vendemos paquetes sobredimensionados, el índice de satisfacción cae al 40%. La tasa de renovación de contratos es del 20%, y las referencias a nuevos clientes, 0. La sala se quedó en silencio. Ahora, Tomás continuó, si vendemos el producto correcto, la satisfacción sube al 85%. Renovaciones, 70%. Y referencias, hizo una pausa dramática. 60% de nuestros mejores clientes vienen de referencias. ¿Dónde conseguiste estos datos?, preguntó la doctora Mendoza, sus ojos mostrando interés genuino por primera vez. Don Ernesto Vargas los recopiló durante sus 30 años en la empresa. Me los compartió. Germán palideció. ¿Vargas? ¿Ese viejo entrometido está detrás de esto? Ese viejo entrometido. Una voz nueva resonó desde la puerta. Construyó el departamento que ahora diriges tan mal. Todos se volvieron. Don Ernesto Vargas había entrado a la sala, caminando con bastón pero con la espalda recta y la mirada desafiante. Detrás de él venía Gabriela Torres, cargando una caja llena de documentos. Don Ernesto,
La doctora Mendoza se puso de pie, sorprendida pero respetuosa. No sabíamos que vendría. No me invitaron, pero cuando escuché que estaban juzgando a este muchacho por hacer lo correcto, decidí que necesitaba estar aquí. Se volteó hacia Germán con una mirada que podía cortar acero. Especialmente cuando quien lo acusa es la persona que ha estado destruyendo los valores de esta empresa desde que tomó control. Eso es una acusación muy seria, don Ernesto, dijo uno de los miembros de la junta. Y tengo pruebas muy serias. Hizo una señal a Gabriela, quien comenzó a distribuir documentos a cada miembro de la junta. Durante los últimos 2 años, desde que Germán tomó el puesto de vicepresidente, las ventas totales aumentaron un 30%. Impresionante, ¿verdad? Germán sonrió con suficiencia. Exactamente. Mis números hablan por sí mismos. Pero, don Ernesto continuó. La satisfacción del cliente cayó 45%. Las renovaciones de contrato cayeron 50%. Y las referencias de nuevos clientes que antes generaban el 40% de nuestro negocio, ahora generan menos del 10%. El silencio en la sala era absoluto. En otras palabras, el ingeniero Domínguez habló lentamente, procesando los números. Estamos ganando más dinero a corto plazo, pero destruyendo nuestra base de clientes a largo plazo. Precisamente, don Ernesto asintió. Germán está matando a esta empresa lentamente. Solo que los números bonitos del presente ocultan la crisis que viene. Esto es absurdo. Germán se puso de pie, su voz subiendo de volumen. Ustedes me dieron el puesto porque confiaban en mi visión de crecimiento agresivo. ¿Ahora un vendedor novato cierra una venta pequeña y de repente soy el villano? No eres el villano por cerrar ventas grandes. Tomás habló, su voz tranquila pero firme. Eres el villano por cómo las cierras, por engañar a clientes, por vender productos que no necesitan, por entrenar a vendedores a priorizar comisiones sobre satisfacción del cliente. ¿Y tú qué sabes de este negocio? Llevas meses aquí. Sé lo suficiente para reconocer que lo que estás haciendo está mal. Germán caminó hacia Tomás, su rostro rojo de ira. Escúchame bien, niño. Yo construí mi carrera cuando tú todavía estabas en pañales. He cerrado ventas que tú ni siquiera puedes imaginar. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? Soy alguien que todavía puede dormir tranquilo por las noches. Tomás respondió sin retroceder un paso. ¿Tú puedes decir lo mismo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Gabriela habló desde su lugar junto a la puerta, su voz temblando ligeramente pero clara. Doctora Mendoza, tengo algo más que agregar. Adelante, Gabriela. He sido asistente del señor Castillo durante 4 años. En ese tiempo, he presenciado comportamientos que violan múltiples políticas de la empresa. Sacó una carpeta de la caja. Acoso verbal a empleados junior. Manipulación de reportes de satisfacción del cliente, asignación deliberada de casos imposibles a empleados que él quería ver fallar. Eso es calumnia, Germán siseó. Estás despedida. No tienes autoridad para despedirla en este momento. La doctora Mendoza lo cortó. Gabriela, ¿tienes evidencia de estas acusaciones? Tengo correos electrónicos, grabaciones de llamadas que están en el servidor de la empresa, y testimonios de 12 empleados que están dispuestos a hablar si se les garantiza protección contra represalias. La doctora Mendoza intercambió miradas con el ingeniero Domínguez. Algo no verbal pero poderoso se comunicó entre ellos. Necesitamos un receso, anunció ella. 15 minutos. Germán, Tomás, esperen afuera, por favor. En el pasillo, Germán se acercó a Tomás con pasos furiosos. Arruinaste mi carrera. ¿Estás feliz? Tú arruinaste tu propia carrera cuando decidiste que el dinero era más importante que la integridad. La integridad no paga cuentas, niño. La integridad no te compra una casa en la zona residencial. La integridad no te da poder. Tienes razón, Tomás asintió. Pero la integridad te permite mirarte al espejo sin sentir vergüenza. Y ahora mismo, apuesto a que tú no puedes. Germán levantó la mano como si fuera a golpearlo, pero se contuvo. En cambio, se alejó, sacando su teléfono y marcando números frenéticamente, probablemente llamando a abogados o contactos que pudieran salvarlo. Don Ernesto se acercó a Tomás, poniendo una mano en su hombro. Lo hiciste bien ahí dentro. No sé si fue suficiente. Fue más que suficiente. Dijiste la verdad. Eso siempre es suficiente. Gabriela se unió a ellos, sus ojos rojos pero su expresión determinada. Tomás, quiero que sepas algo. Llevo años viendo cómo Germán destruye a personas buenas.
Tú eres la primera persona que se atrevió a plantarle cara. Me diste el coraje para hacer lo mismo. ¿No tienes miedo de perder tu trabajo? Aterrada, admitió con una risa nerviosa. Pero más miedo me da convertirme en alguien que permanece callada frente a la injusticia. Los 15 minutos se convirtieron en 30, luego en 45. Tomás podía escuchar voces elevadas detrás de las puertas cerradas de la sala ejecutiva. Discusiones intensas. Decisiones siendo tomadas. Finalmente, la puerta se abrió. La doctora Mendoza apareció, su expresión seria pero no hostil. «Pueden pasar». Cuando entraron, la configuración de la sala había cambiado. Germán fue dirigido a sentarse en el otro extremo de la mesa, aislado del resto de la junta. Tomás notó que varios miembros lo miraban con expresiones que variaban entre decepción y disgusto. Después de revisar toda la evidencia presentada, la doctora Mendoza comenzó. La junta ha llegado a varias conclusiones. El silencio era tan denso que Tomás podía escuchar su propio corazón latiendo. Primera conclusión. Las acusaciones contra Tomás Quintana de insubordinación y conducta no profesional son infundadas. De hecho, su comportamiento refleja exactamente los valores que esta empresa debería promover. Germán se hundió en su silla. Segunda conclusión. Las prácticas de ventas implementadas por el vicepresidente Castillo, aunque legales, son éticamente cuestionables y están dañando la reputación a largo plazo de Titanium Solutions. Doctora Mendoza, Germán intentó hablar. No he terminado. Su voz era de acero. Tercera conclusión. Los testimonios proporcionados por Gabriela Torres y respaldados por don Ernesto Vargas revelan un patrón de comportamiento tóxico que no toleraremos en ningún nivel de nuestra organización. Se puso de pie, y todos los demás la siguieron. Germán Castillo, efectivo inmediatamente. Estás suspendido sin goce de sueldo mientras realizamos una investigación formal sobre tus prácticas. Dependiendo de los resultados, esto podría resultar en terminación con causa. El rostro de Germán pasó de rojo a blanco ceniza. No pueden hacer esto. Tengo un contrato, tengo derechos. Y nosotros tenemos evidencia de múltiples violaciones a las políticas de la empresa. El ingeniero Domínguez respondió. Tu contrato incluye cláusulas de conducta ética. Las violaste. Germán miró alrededor de la sala, buscando aliados y no encontrando ninguno. Su imperio, construido sobre arrogancia y manipulación, se derrumbaba en tiempo real. Todos ustedes van a arrepentirse de esto, dijo finalmente, su voz temblando de rabia impotente. Voy a demandar a esta empresa hasta... Puedes intentarlo, la doctora Mendoza lo interrumpió. Pero te sugiero que hables con tus abogados sobre las implicaciones de las grabaciones que tenemos. Algunas de tus acciones podrían tener consecuencias legales más allá del ámbito laboral. Eso lo silenció. Recogió sus cosas con manos temblorosas y salió de la sala sin mirar a nadie. Un hombre que había tenido todo el poder y lo había perdido en menos de una hora. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la doctora Mendoza se volteó hacia Tomás. Señor Quintana, la Junta quisiera ofrecerle una disculpa formal. Fue contratado bajo falsas pretensiones y saboteado sistemáticamente. Eso es inaceptable. Gracias, señora. Pero hay algo más. Intercambió miradas con el ingeniero Domínguez. Necesitamos reconstruir nuestro departamento de ventas desde cero. Necesitamos liderazgo que entienda que el éxito a largo plazo requiere integridad. Don Ernesto ha aceptado regresar temporalmente como consultor para supervisar esta transición. Don Ernesto asintió, sonriendo hacia Tomás. Y queremos que tú seas parte de ese nuevo liderazgo, la doctora Mendoza continuó. Te estamos ofreciendo la posición de coordinador de desarrollo de clientes. No serías vicepresidente todavía. Eres muy joven para eso. Pero tendrías autoridad sobre todos los vendedores junior y reportarías directamente a don Ernesto. Tomás sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. ¿Me están ofreciendo una promoción? Te estamos ofreciendo una oportunidad de redefinir cómo hacemos negocios, el ingeniero Domínguez explicó. Tus métodos funcionan. Tu enfoque en satisfacción del cliente sobre comisiones es exactamente lo que necesitamos. ¿Aceptas? Tomás pensó en su madre, trabajando turnos dobles toda su vida. Pensó en todas las veces que había dudado de sí mismo. Pensó en la tentación de rendirse, de seguir el juego corrupto, de sacrificar sus principios por facilidad. Acepto, dijo, su voz clara y segura, pero con una condición. ¿Cuál?
Que Gabriela Torres sea promovida también, no como mi asistente, sino como gerente de ética corporativa. Necesitamos a alguien que tenga el coraje de hablar cuando las cosas van mal. Gabriela lo miró con lágrimas en los ojos, incrédula. La doctora Mendoza sonrió, la primera sonrisa genuina que Tomás había visto en su rostro. Hecho. Cuando salieron de la sala ejecutiva, el rumor ya se había esparcido por toda la empresa. Empleados se asomaban de sus cubículos, susurrando, observando. La noticia de la caída de Germán y el ascenso del vendedor más nuevo era el tema en cada departamento. Tomás llegó a su pequeño cubículo para recoger sus cosas, todavía procesando todo lo que había pasado. Encontró una nota sobre su escritorio, escrita con la letra temblorosa de alguien mayor. Tomás, mi hijo habría estado orgulloso de conocerte. Gracias por demostrar que todavía hay esperanza para esta profesión. Don Ernesto. Dobló la nota cuidadosamente y la guardó en su billetera, junto a una foto vieja de su madre. Esa noche, cuando llegó a casa, Mercedes estaba preparando la cena como siempre. Pero cuando vio la expresión en el rostro de su hijo, dejó caer la cuchara. ¿Qué pasó? Tomás le contó todo. Cada palabra, cada momento, cada giro imposible que su vida había tomado en las últimas horas. Cuando terminó, Mercedes lo abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Siempre supe que harías algo grande. Susurró contra su cabello. Pero nunca imaginé que sería tan pronto. Mamá, hay algo que quiero hacer con mi primer bono. ¿Qué cosa? Quiero que renuncies a tu segundo turno. Ya no necesitas trabajar tanto. Puedo mantener esta casa ahora. Mercedes se alejó, mirándolo con lágrimas corriendo por sus mejillas. No voy a renunciar a trabajar completamente. Me gusta mi trabajo, pero un solo turno suena como un sueño. Se abrazaron nuevamente. Dos personas que habían luchado juntas contra la pobreza, la injusticia, el desprecio de aquellos que los consideraban menos valiosos. Habían ganado. No con trucos o engaños, sino con dignidad y verdad. Al otro lado de la ciudad, Germán Castillo empacaba las cosas de su oficina ejecutiva en cajas de cartón. Su teléfono había sonado toda la tarde, pero eran llamadas que no quería contestar. Colegas distanciándose. Contactos cerrando puertas. La reputación que había construido durante décadas destruyéndose en horas. Se detuvo frente a la ventana que una vez le había dado vista sobre toda la ciudad como si fuera su reino. Ahora esa misma vista se sentía como burla. Había apostado que podía quebrar a Tomás Quintana. En cambio, el joven lo había quebrado a él. Y la parte que más dolía era saber que se lo había hecho a sí mismo. Cada decisión deshonesta, cada cliente engañado, cada empleado humillado, había construido la trampa que finalmente lo había atrapado. La justicia, descubrió demasiado tarde, siempre encuentra su camino. La vista desde su nueva oficina en el piso 45 todavía sorprendía a Tomás cada mañana. No era tan alto como el piso ejecutivo, pero era infinitamente más alto de lo que jamás había imaginado llegar. El escritorio era simple, funcional, como él había pedido. En la pared no había diplomas enmarcados ni premios ostentosos. Solo una foto. Su madre Mercedes el día que finalmente pudo renunciar a su segundo turno, sonriendo con una libertad que nunca antes había tenido en sus ojos. La transformación de Titanium Solutions no había sido instantánea ni fácil. Cambiar la cultura de una empresa entera era como cambiar el curso de un río. Requería paciencia, persistencia y la voluntad de enfrentar resistencia constante. Don Ernesto había regresado como consultor principal, trayendo consigo décadas de sabiduría que la empresa había estado ignorando. Su primera acción fue auditar cada cuenta activa, cada propuesta pendiente, cada relación con clientes. Los resultados fueron devastadores y reveladores en igual medida. Tenemos un problema mayor de lo que pensábamos, había anunciado en la primera reunión estratégica con la nueva dirección. De nuestros 200 clientes actuales, 120 están usando sistemas sobredimensionados que no necesitan. Y están insatisfechos, solo que no lo dicen abiertamente porque creen que esa es la norma de la industria. Tomás había observado las caras alrededor de la mesa de conferencias. Algunos vendedores veteranos se veían incómodos, sabiendo que habían sido parte del problema. Otros, especialmente los más jóvenes, mostraban indignación genuina al descubrir la magnitud del engaño sistémico. ¿Cuál es tu propuesta?, la doctora Mendoza había preguntado. Honestidad radical,
Don Ernesto respondió sin dudarlo. Contactamos a cada uno de esos 120 clientes. Les admitimos que les vendimos el producto equivocado. Les ofrecemos hacer el cambio al sistema correcto sin costo adicional de implementación. Perdemos dinero a corto plazo, pero ganamos algo invaluable: confianza. Eso va a costar millones, el ingeniero Domínguez había señalado, aunque su tono sugería que estaba calculando si valía la pena. Costará menos que perder esos clientes cuando se den cuenta solos. Tomás había intervenido. Y esos 120 clientes insatisfechos no nos van a referir a nadie. Pero si los convertimos en 120 clientes leales, ellos se convierten en nuestra mejor publicidad. La propuesta había sido aprobada, aunque no sin debate intenso. Algunos miembros de la Junta argumentaban que era demasiado arriesgado, demasiado costoso, demasiado radical. Pero la doctora Mendoza había visto algo en los números que don Ernesto presentó, algo que la había convencido. Aprobado. Pero Tomás, esto será tu responsabilidad. Si funciona, revolucionamos la industria. Si falla, todos pagamos el precio. Así comenzó lo que internamente llamaron la gran corrección. Tomás personalmente lideró el equipo que contactaría a cada cliente afectado. No delegó las conversaciones difíciles, no envió correos genéricos. Cada llamada era personal, directa, honesta, hasta el punto de ser dolorosa. La primera llamada fue a Constructora del Pacífico, una empresa mediana que había comprado el paquete premium completo, pero solo usaba 20% de sus funciones. Señor Mendoza, Tomás había comenzado la llamada con el corazón latiéndole en los oídos. Le llamo de Titanium Solutions para admitir que cometimos un error con ustedes. ¿Qué tipo de error? Le vendimos un sistema que costó 3 millones de pesos cuando lo que realmente necesitaba costaba 800,000. Y queremos corregirlo. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que Tomás pensó que habían colgado. ¿Me estás diciendo que tu empresa me robó más de 2 millones? Sí, señor. Y queremos compensarlo haciendo la transición al sistema correcto sin costo adicional, más un crédito del 50% en su próxima renovación. ¿Por qué harían eso? Ya tienen mi dinero. Porque valoramos más su confianza a largo plazo que nuestras ganancias a corto plazo. Otra pausa larga. Esto es, nadie hace esto en esta industria. Nadie admite errores así. Exactamente por eso lo estamos haciendo, señor Mendoza. Queremos ser diferentes. De esas primeras 20 llamadas, 18 clientes aceptaron la oferta con algo parecido al shock. 2 colgaron furiosos, prometiendo demandas que nunca llegaron. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era lo que pasó después. Los clientes comenzaron a hablar. En conferencias de la industria, en asociaciones comerciales, en grupos de redes sociales. La historia de la empresa que había admitido sus errores y había hecho las cosas bien, se esparció como incendio en bosque seco. ¿Escuchaste lo que hizo Titanium Solutions? Llamaron a todos sus clientes para admitir que les habían vendido sistemas equivocados. Y están corrigiendo todo sin costo. Es una estrategia publicitaria inteligente. No, es real. Mi primo trabaja ahí. Dice que están perdiendo millones haciendo esto. ¿Por qué lo harían entonces? Porque tienen un nuevo director que cree en hacer negocios de manera diferente. Las llamadas comenzaron a llegar. No quejas, sino consultas de nuevos clientes. Empresas que habían escuchado la historia y querían trabajar con una compañía que valoraba la honestidad sobre las ganancias. Gabriela, en su nuevo rol como gerente de ética corporativa, documentaba todo meticulosamente. Cada interacción, cada cambio, cada resultado. Estaba construyendo un modelo que eventualmente sería estudiado en escuelas de negocios, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía. Tomás, necesitas ver esto, había dicho una tarde, entrando a su oficina con una carpeta llena de datos. Los números del último trimestre. Las ventas totales habían caído 15%. Exactamente lo que la Junta había temido. Pero mira esto. Gabriela señaló otra columna. Las renovaciones de contratos subieron 65%. Las referencias de nuevos clientes aumentaron 80%. Y mira el índice de satisfacción. 92%. El más alto en la historia de la empresa. Estamos ganando menos dinero ahora. Tomás había analizado. Pero estamos construyendo una base de clientes infinitamente más sólida. El ingeniero Domínguez está feliz. Dice que es la mejor inversión a largo plazo que la empresa ha hecho. No todos estaban felices.
Varios vendedores veteranos que habían prosperado bajo el sistema de Germán habían renunciado, incapaces o no dispuestos a adaptarse al nuevo enfoque. Sus comisiones habían caído dramáticamente cuando dejaron de poder vender paquetes inflados. Esto no es vender. Uno de ellos había protestado en su renuncia. Esto es regalar productos. No. Tomás había respondido tranquilamente. Esto es vender de manera sostenible. Y si no puedes hacerlo así, esta empresa ya no es para ti. Pero por cada vendedor veterano que se fue, 2 jóvenes llegaron. Una nueva generación atraída específicamente por la filosofía renovada de Titanium Solutions. Querían ser parte de algo que demostraba que era posible tener éxito sin sacrificar integridad. Entre estos nuevos reclutas estaba una joven llamada Andrea Soto, recién graduada con honores pero sin experiencia. Había llegado a la entrevista con un currículum impresionante y una historia familiar que le sonaba dolorosamente familiar a Tomás. «Mi padre es mecánico», había dicho durante la entrevista. «Trabaja a turnos dobles para que yo pudiera estudiar. Toda mi vida he visto cómo la gente lo trata como menos importante porque su trabajo ensucia sus manos. No quiero ser ese tipo de persona en los negocios». Tomás la había contratado inmediatamente, no solo por su currículum, sino porque vio en sus ojos la misma determinación que había tenido cuando comenzó. La misma comprensión de que el éxito sin integridad no es éxito en absoluto. La mentoría se convirtió en parte crucial del nuevo modelo. Cada vendedor senior era emparejado con 2 juniors, no para enseñarles trucos de ventas agresivas, sino para transmitir la filosofía de servicio genuino al cliente. Don Ernesto supervisaba estos programas personalmente, asegurándose de que las lecciones correctas se estuvieran enseñando. Una tarde, Tomás lo encontró en la sala de capacitación, enseñando a un grupo de nuevos vendedores. «El momento más importante en cualquier venta», les decía, «es cuando tienes que decidir entre tu comisión y la necesidad real del cliente. Si eliges tu comisión, ganas dinero hoy pero pierdes tu alma. Si eliges la necesidad del cliente, pierdes dinero hoy pero ganas algo que nadie puede quitarte, la capacidad de dormir tranquilo». Los jóvenes escuchaban con una atención que los veteranos nunca habían mostrado. Para ellos, esto no era solo teoría bonita. Era el modelo de carrera que querían construir. Mercedes visitaba la oficina ocasionalmente, siempre maravillada por el cambio en la vida de su hijo. Ya no trabajaba turnos dobles. De hecho, trabajaba mucho menos, aunque nunca aceptó dejar de trabajar completamente. «Me gusta mi trabajo», le había dicho cuando Tomás sugirió que se retirara. «Solo necesitaba que no me matara lentamente». Una tarde, Tomás la llevó a conocer a don Ernesto. Los 2 mayores se sentaron juntos en la pequeña cafetería de la empresa, compartiendo historias de trabajo duro y sacrificio, encontrando en el otro un espíritu similar. «Su hijo es especial», don Ernesto le había dicho a Mercedes. «No porque sea brillante, aunque lo es, sino porque entiende algo que la mayoría de la gente olvida, que el trabajo honesto, cualquier trabajo honesto, merece respeto». «Usted también es especial», Mercedes respondió con calidez genuina, «por ayudarlo cuando nadie más lo hizo, por creer en él. Yo solo le di herramientas. Él tenía el carácter desde el principio. Usted se lo dio». Ese intercambio, ese reconocimiento mutuo de 2 personas que habían vivido vidas de servicio silencioso, era más valioso para Tomás que cualquier promoción o bono. La historia de Constructora Monarca se había convertido en legendaria dentro de la empresa. Esteban Durán no solo había renovado su contrato, sino que había referido a Titanium Solutions a 7 empresas más. Cada una de ellas había cerrado contratos después de escuchar cómo habían sido tratados con honestidad desde el principio. «Quintana hizo algo que ninguna empresa de software había hecho conmigo en 20 años», Durán había dicho en una conferencia de la industria, sin saber que su testimonio estaba siendo grabado y compartido miles de veces. «Me dijo la verdad. Me vendió lo que necesitaba, no lo que generaba más comisión. Y por eso, ahora confío en su empresa completamente». Ese testimonio solo valía más que cualquier campaña publicitaria que pudieran haber comprado. Pero no todo era celebración. La industria no había tomado bien el nuevo modelo de Titanium Solutions. Empresas competidoras lo veían como una amenaza directa a sus propios modelos de negocio inflados. «Están arruinando la industria», un CEO rival había declarado en una entrevista comercial. «Si todos empiezan a vender solo lo que los clientes necesitan,
Las ganancias van a colapsar. Bueno, Tomás había respondido cuando le preguntaron su opinión. Quizás las ganancias basadas en engaño merecen colapsar. Esa respuesta se volvió viral en círculos empresariales. Algunos lo llamaron ingenuo, otros lo llamaron revolucionario, pero nadie podía negar que estaba respaldando sus palabras con resultados reales. La llamada que Tomás había estado esperando y temiendo en igual medida, finalmente llegó una tarde, mientras revisaba reportes en su oficina. Señor Quintana, tiene una llamada en la línea 3. Dice que es Germán Castillo. Su mano se congeló sobre el teléfono. No había hablado con Germán desde el día de la audiencia ante la Junta. Los rumores decían que había conseguido trabajo con una competidora, aunque en una posición mucho menos prestigiosa que la que había tenido. «Pásamela». «¿Tomás?» La voz de Germán sonaba diferente, menor, sin la arrogancia que solía llevar como armadura. «Germán, ¿qué puedo hacer por ti?» Un silencio largo. «No estoy llamando para pedir nada. Solo necesitaba decir algo. Te escucho. Tenías razón. Sobre todo, he pasado tiempo pensando, viendo lo que has logrado con la empresa. Y me di cuenta de que destruí algo valioso persiguiendo números sin alma». Tomás no respondió, esperando. «No espero tu perdón», Germán continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Pero necesitaba que supieras que aprendí algo de ti. Algo que debí haber aprendido hace décadas. ¿Qué aprendiste? Que el respeto no viene del miedo o la posición. Viene de cómo tratas a las personas cuando tienes todo el poder y ellos no tienen nada». Tomás cerró los ojos, procesando las palabras de Germán. Había imaginado este momento muchas veces. La satisfacción de rechazar una disculpa, de recordarle todo el daño que había causado. Pero ahora que estaba aquí, solo sentía una tristeza profunda por un hombre que había desperdiciado tanto potencial en crueldad. «Germán, te agradezco por llamar. Eso requirió coraje. ¿Me perdonas? No sé si ese es mi lugar. Pero espero que encuentres paz con lo que hiciste. Y más importante, espero que hagas las cosas diferente de ahora en adelante. Lo intentaré». Una pausa. «Tu madre debe estar muy orgullosa». «Lo está. Y la tuya también lo estaría si pudieras mirarte al espejo con honestidad». Cuando colgó, Tomás se quedó sentado en su oficina mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Gabriela tocó la puerta suavemente. «¿Estás bien?» «Sí. Solo pensando en cómo las cosas cambian. Para mejor, espero. Definitivamente para mejor». Gabriela se sentó frente a él, algo serio en su expresión. «Tomás, hay algo que necesitas saber. La Junta convocó a una reunión especial para la próxima semana. Y pidieron específicamente que estuvieras presente». El estómago de Tomás se hundió. «¿Es malo?» «No lo sé, pero la doctora Mendoza parecía emocionada. Del buen tipo. La semana pasó en un borrón de reuniones con clientes y sesiones de capacitación». Tomás intentó no pensar demasiado en la reunión de la Junta, pero era imposible. Habían cambiado de opinión sobre su liderazgo. ¿Los números del último trimestre no eran suficientemente buenos? El día llegó. La misma sala de juntas ejecutivas, donde había sido juzgado meses atrás. Pero esta vez, cuando entró, la atmósfera era completamente diferente. La doctora Mendoza sonreía. Don Ernesto estaba presente, también sonriendo de manera enigmática. Incluso el ingeniero Domínguez, usualmente serio, mostraba algo parecido al orgullo. «Tomás, siéntate, por favor». La doctora Mendoza indicó una silla. «Tenemos noticias importantes». Su corazón latía rápidamente mientras se sentaba. «Como sabes, tu programa de gran corrección terminó oficialmente la semana pasada. Todos los clientes han sido contactados y migrados a los sistemas apropiados». Ella pausó dramáticamente. «Los resultados finales son extraordinarios». El ingeniero Domínguez tomó el control, mostrando gráficos en la pantalla grande. «Las renovaciones de contrato están en el nivel más alto de nuestra historia. 93% de los clientes migraron con nosotros. Las referencias de nuevos clientes aumentaron 140%. Y lo más importante», cambió la diapositiva, revelando un número que hizo que Tomás parpadeara con incredulidad. «Nuestra evaluación de marca aumentó 300%. Somos ahora considerados los líderes en ética empresarial en toda la industria tecnológica». «Más allá de los números», la doctora Mendoza continuó, «hemos recibido solicitudes de 3 universidades queriendo estudiar nuestro modelo.
2 publicaciones importantes de negocios quieren hacer artículos. Y la Cámara de Comercio te nominó para el Premio Empresario Ético del Año. Tomás estaba sin palabras. Yo no esperaba nada de esto. Exactamente por eso funcionó. Don Ernesto habló desde su lugar. No lo hiciste buscando reconocimiento. Lo hiciste porque era correcto. Tomás, la doctora Mendoza se puso de pie, y todos los demás la siguieron. La Junta ha votado unánimemente promoverte a vicepresidente de Desarrollo de Clientes. Es el mismo puesto que tenía Castillo, pero con una filosofía completamente diferente. Las piernas de Tomás casi cedieron. Yo no sé qué decir. Di que sí. El ingeniero Domínguez sonrió. Porque vamos a necesitar que repliques este modelo en todas nuestras divisiones internacionales. Acepto. Es un honor. Lo que siguió fue un aplauso sincero de personas que habían visto una transformación imposible hacerse realidad. Pero lo más significativo fue cuando don Ernesto lo abrazó, susurrando en su oído. Mi hijo habría sido tu amigo, y yo me siento honrado de ser tu mentor. Esa noche, Tomás llegó a casa con noticias que cambiarían todo para su familia. Mercedes estaba preparando la cena, como siempre, pero cuando vio la expresión en el rostro de su hijo, dejó todo. ¿Qué pasó? Mamá, siéntate. Le contó todo. La promoción, el salario nuevo que era 20 veces lo que ganaba cuando empezó, las oportunidades que se abrían. Mercedes escuchó con lágrimas corriendo por sus mejillas, sin importarle limpiarlas. Pero hay algo más, Tomás continuó, tomando las manos de su madre. Quiero que dejes de trabajar completamente. Quiero que descanses. Quiero que vivas sin preocuparte por dinero nunca más. Hijo, yo no necesito... Sí necesitas. Trabajaste toda tu vida para darme oportunidades. Ahora es mi turno de darte a ti la oportunidad de simplemente vivir, de disfrutar, de ser feliz sin sacrificio constante. Mercedes lloró en los brazos de su hijo, liberando décadas de cansancio acumulado. ¿De verdad llegamos aquí? Llegamos aquí, mamá, juntos. Los días siguientes fueron un torbellino. Andrea Soto, la joven vendedora que Tomás había contratado, cerró su primera venta importante usando exactamente los principios que él había enseñado. Cuando llegó a su oficina para contarle, brillaba con el tipo de alegría que solo viene de saber que hiciste algo bien. El cliente me agradeció por ser honesta, dijo todavía procesándolo. Me agradeció por no intentar venderle cosas que no necesitaba. ¿Puedes creerlo? Puedo creerlo perfectamente, Tomás sonrió. Así es como se supone que funcionan los negocios. Cuando entré a esta industria, todos me dijeron que tenía que elegir entre ser buena persona y ser buena vendedora. Tú demostraste que eso es mentira. Esas palabras quedaron con Tomás. No solo había cambiado una empresa, estaba cambiando la mentalidad de toda una generación de profesionales. La ceremonia del Premio Empresario Ético del Año fue en un salón elegante lleno de ejecutivos de toda la industria. Tomás había insistido en que Mercedes lo acompañara, comprándole un vestido hermoso que ella inicialmente rechazó como demasiado caro y elegante para alguien como yo. Mamá, le había dicho firmemente, no hay nadie en ese salón más elegante que tú. Porque la verdadera elegancia viene de cómo vives tu vida, no de la ropa que usas. Cuando anunciaron su nombre como ganador, el aplauso fue genuino y prolongado. Pero lo que hizo que Tomás casi llorara fue ver a su madre de pie, aplaudiendo con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro, siendo respetada y celebrada en un mundo que toda su vida la había hecho invisible. Su discurso de aceptación fue breve pero poderoso. Este premio no es mío, es de cada persona que eligió hacer lo correcto cuando lo fácil era hacerlo rentable. Es de mi madre, que me enseñó que la dignidad no se negocia. Es de don Ernesto Vargas, que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Es de Gabriela Torres, que tuvo el coraje de hablar cuando otros permanecían callados. Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia llena de líderes empresariales. Durante años, esta industria operó bajo la mentira de que la ética y el éxito eran mutuamente excluyentes, que para ganar dinero había que comprometer valores. Yo estoy aquí para decirles que eso es falso. No solo es posible hacer negocios con integridad, es la única manera de construir algo que realmente dure. A cada joven profesional en esta sala, no dejen que nadie les diga que tienen que elegir entre ser buenos y ser exitosos. Pueden ser ambos, deben ser ambos. El aplauso que siguió no era solo cortesía, era reconocimiento de una verdad que muchos habían olvidado.
Después de la ceremonia, un hombre mayor se acercó a Tomás. Su rostro era familiar, aunque Tomás no podía ubicarlo inmediatamente. Señor Quintana, permítame presentarme. Soy Roberto Salinas, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Tecnológicas. Es un honor, señor Salinas. El honor es mío. Su historia ha inspirado a toda nuestra asociación. De hecho, estamos implementando un código de ética basado en su modelo. Lo llamamos el principio Quintana, vender lo que el cliente necesita, no lo que genera más comisión. Tomás sintió un nudo en la garganta. Su nombre se estaba convirtiendo en sinónimo de algo más grande que él. Era abrumador y humilde a la vez. Solo hice lo que mi madre me enseñó, señor Salinas. Tratar a las personas con respeto. Exactamente. Y ese simple principio está cambiando una industria entera. Semanas después, Tomás recibió una carta inesperada. Era de Esteban Durán, el cliente que había comenzado todo. Estimado Tomás, escribo para informarte que Constructora Monarca acaba de completar nuestro proyecto más grande hasta la fecha. Un complejo habitacional de 500 unidades, terminado a tiempo y bajo presupuesto. No habría sido posible sin el sistema que nos ayudaste a implementar. Pero más importante, no habría sido posible sin que alguien finalmente nos escuchara de verdad. Gracias por demostrar que todavía existen personas honestas en los negocios. Tu amigo, Esteban Durán. Tomás guardó esa carta en el mismo lugar donde guardaba la nota de don Ernesto y la foto de su madre. Recordatorios de que el éxito real no se mide en dinero o títulos, sino en el impacto positivo que dejas en la vida de otros. Don Ernesto eventualmente se retiró nuevamente, esta vez con la satisfacción de saber que había dejado la empresa en manos correctas. En su última reunión con Tomás, le regaló algo inesperado, el viejo maletín que había usado durante su carrera. Tiene 40 años de historias, le dijo, de clientes que se convirtieron en amigos, de ventas cerradas con honestidad, de momentos donde elegí hacer lo correcto aunque fuera más difícil. Quiero que lo tengas tú ahora. Don Ernesto, no puedo aceptar esto. Sí puedes, porque vas a llenarlo con tus propias historias. Y algún día, cuando encuentres a otro joven talentoso siendo subestimado, se lo darás a él. Así es como el legado continúa. Se abrazaron, dos generaciones de hombres que entendían que el verdadero liderazgo se trata de servir, no de dominar. Mercedes finalmente dejó de trabajar completamente. Tomás le compró una casa pequeña pero hermosa, en un barrio tranquilo, con un jardín donde ella cultivaba flores y vegetales. La primera vez que la visitó en su nuevo hogar, la encontró sentada en el porche, simplemente disfrutando el sol de la tarde. ¿Eres feliz, mamá? Más de lo que nunca imaginé posible, respondió tomando su mano. No por la casa o el dinero, aunque eso ayuda, sino porque mi hijo se convirtió exactamente en el hombre que esperaba que fuera. Todo lo que soy es por ti. No, mi amor, yo te di raíces, pero las alas las construiste tú solo. Titanium Solutions continuó creciendo, pero de manera diferente. No perseguían ser la empresa más grande o más rentable. Perseguían ser la más confiable, la más ética, la que otros querían emular. Y en ese proceso, descubrieron que el éxito sostenible viene naturalmente cuando haces las cosas correctas. Andrea Soto eventualmente se convirtió en la protegida de Tomás, replicando su camino de manera sorprendente. Otros vendedores jóvenes seguían llegando, atraídos por la reputación de la empresa como lugar donde podías tener éxito sin sacrificar tu alma. Gabriela Torres desarrolló el departamento de ética en un modelo que otras empresas comenzaron a copiar. Su trabajo fue presentado en conferencias internacionales, demostrando que la ética corporativa no era un lujo, sino una necesidad. Y Germán Castillo, en una empresa diferente y con un título mucho menor, lentamente comenzó a cambiar su enfoque. No de la noche a la mañana, pero con pasos pequeños y constantes, hacia ser el tipo de líder que pudo haber sido si hubiera elegido diferente desde el principio. Una tarde de viernes, mientras Tomás cerraba su laptop preparándose para ir a casa, miró por la ventana de su oficina. La ciudad se extendía frente a él, millones de historias desarrollándose simultáneamente. Pensó en el joven que había sido, parado en una sala de juntas, siendo humillado públicamente, apostando todo en una sola llamada imposible.
Ese joven no sabía que estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la cultura de una industria entera. No sabía que su simple acto de elegir honestidad sobre comisión se convertiría en movimiento. No sabía que años después su nombre sería sinónimo de integridad en los negocios. Pero más importante, ese joven no sabía que la verdadera victoria no estaba en el dinero o el poder o el reconocimiento. La verdadera victoria estaba en poder llamar a su madre cada noche y escucharla feliz. Estaba en mentor a jóvenes que necesitaban a alguien que creyera en ellos. Estaba en dormir tranquilo sabiendo que nadie había sido engañado para generar sus ganancias. Estaba en construir algo que duraría más allá de su propia carrera, porque estaba fundamentado en valores eternos. Tomás tomó el viejo maletín de don Ernesto de su escritorio, sintiendo el peso de las historias que contenía y las que aún estaban por escribirse. Apagó las luces de su oficina y caminó hacia el elevador, pasando por el piso donde alguna vez había limpiado junto a su madre. Ese piso ahora tenía una placa pequeña que pocos notaban, dedicado a todos los trabajadores que mantienen esta empresa funcionando. Su dignidad es nuestra fundación. Había sido idea de Tomás. Un recordatorio constante de que no importa cuán alto subas, nunca olvides las manos que te ayudaron a levantarte. En el lobby, el guardia de seguridad lo saludó por su nombre. El personal de limpieza que trabajaba en turno nocturno le devolvió el saludo con calidez genuina, porque Tomás siempre se detenía a preguntarles cómo estaban, a conocer sus nombres, a tratarlos como los seres humanos valiosos que eran. Afuera, la ciudad brillaba con luces de miles de oficinas donde otros profesionales tomaban decisiones. Algunas honestas, otras no. Algunas pensando en el largo plazo, otras solo en el próximo trimestre. Pero en algún lugar de esa ciudad, un joven vendedor estaba tomando la decisión de decir la verdad a un cliente, incluso si significaba perder una comisión. Una joven ejecutiva estaba eligiendo promover a alguien por mérito en lugar de favoritismo. Un líder empresarial estaba implementando políticas éticas porque había escuchado sobre el principio Quintana. El cambio era lento, no dramático, no instantáneo, pero era real, y era duradero. Y todo había comenzado con un joven subestimado, parado en una sala de juntas, apostando que la honestidad todavía importaba. Él había ganado esa apuesta. Y al ganarla, había demostrado algo que el mundo necesitaba desesperadamente recordar: que la dignidad no se negocia, que el respeto no se compra, que el verdadero éxito se construye sobre la verdad, no sobre engaños, y que un solo acto de coraje puede cambiar absolutamente todo.